frío o con calor, con lluvia o con sol, les traemos una opción diferente. Una hora de aire fresco, en la que contaremos con columnas de interés a cargo de excelentes colaboradores, entrevistas, reflexiones, noticias que tal vez no hayas escuchado, o sí, pero las volvemos a ver, y mucho más. En la conducción y producción, Estela Fandiño y Silvia Cordero. y manejando los hilos de la radio, El inigualable Tano Trifoglio. Por aquí, por FM Voces 107.7. para mensajes y comentarios tenemos un nuevo número de WhatsApp. Es 54911 6210 2418. Esperamos tus mensajes. Puedes mandar audios o nosotros los leemos. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Consultas al 11 3750 1070 o por WhatsApp al 11 4428 5050. Liliana Ginocchio, artista plástica. Admira algunas de sus obras en su página web lilianaginocchio.com.ar. Envíale un mensaje a su correo liliana@lilianaginocchio.com.ar. Sociedad de Fomento Turdera Sud, siempre acompañándote. Un proyecto social, cultural, educativo y de formación en oficios. Nuestra sede, 1 de marzo 1360, a metros de Avenida Frías, Ciudad de Lavallol. Contactate al WhatsApp 11 5487 7661. Búscanos en las redes sociales. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Actividades para no perderse a toda orquesta. ¿Qué tal? Mi nombre es Agustín Tocalini, soy el director de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. En esta ocasión quisiera invitarlos a un nuevo programa que estaremos realizando con celebración de los 77 aniversarios de la banda y también los 100 años de la Rhapsody in Blue del célebre compositor estadounidense George Gershwin. Para esta ocasión contaremos con dos talentosísimos pianistas, Ramiro Vicentín, solista principal de la banda, y también Iván Ruskowska. Realizaremos esta programación el miércoles 6 de noviembre a las 11 horas en el Salón Dorado de la Legislatura porteña y el jueves 7 de noviembre a las 17 horas en el Museo de la Casa Rosada. Los esperamos. Soy María Marta Ferreira, integrante de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, y quería invitarlos para una ocasión muy especial, que será un concierto dedicado a tangos en arreglos para octeto de vientos de instrumentos de madera de la orquesta y acompañados por bailarines del Ballet Folclórico Nacional. Será el 6 de noviembre, 19 horas, en el Teatro Ya Sarmiento 2255. Los esperamos.
Hola a todos, mi nombre es Matías Tutsola, yo soy guitarrista de la Orquesta Nacional de Música Argentina y los quiero invitar a un concierto que vamos a brindar junto con integrantes de la orquesta y miembros del Ballet Folclórico Nacional. Vamos a tocar un repertorio de clásicos del folclore y el tango argentino y contaremos, como les dije, con la presencia de bailarines haciendo sus danzas en vivo, con lo cual estamos muy seguro que vamos a pasar una tarde encantadora. La cita es el día jueves 7 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Ya de la calle Sarmiento 2255. Los esperamos. Comenzamos los titulares de Silvia. Hoy, leyendo los diarios por internet y todas las páginas de noticias, me encontré con una noticia que esperaba hace rato. Pidieron la retirada masiva de freidoras de aire del mercado por un extremo peligro en su uso. ¿Qué modelos están afectados? Este es el título. Las freidoras de aire revolucionaron la cocina moderna por lo menos, como fue en el momento el microondas. Para mí, dos artículos electrodomésticos que son altamente peligrosos, primero por el mal uso y segundo porque son tóxicos. Pero bueno, eso dejémoslo, son mis cosas conspiranoicas. En la actualidad se han convertido en uno de los electrodomésticos más demandados en las cocinas modernas, debido primero a la promesa de una comida más saludable, entre comillas, y sin ensuciar o engrasar, que es lo que todas queremos, no ensuciar, cocinar rápido. En este caso se pidieron sacar del mercado una marca específica por un error peligroso. El principal activo con el que cocinan estas maquinitas que tiene este sistema de cocción es la capacidad de lograr alimentos crujientes y sabrosos utilizando una cantidad mínima de grasa. Es lo único que tiene de bueno, la mínima cantidad de grasa. El resto después lo aclararemos. Lo que las posiciona como una opción, entre comillas, más saludable frente a las frituras tradicionales. Y después te voy a explicar por qué las frituras son más sanas. Si bien sus ventajas son muy concretas y claras en los usos y de tiempo, han surgido preocupaciones sobre su seguridad a raíz de diversos incidentes que se reportaron por su uso. Se exigió la retirada de ciertos modelos. Pero ¿cómo funcionan las freidoras de aire? Este electrodoméstico se basa en la circulación de aire caliente, utiliza una resistencia eléctrica que calienta el aire dentro de una cámara cerrada y un ventilador potente que hace circular este aire caliente alrededor de los alimentos. Recordemos que las resistencias en electrodomésticos gastan cualquier cantidad de electricidad. Cerremos paréntesis. Así se crea una capa exterior crujiente similar a los alimentos fritos, mientras que el interior se cocina a través del calor. El interior del alimento, ¿no? El funcionamiento se basa en el principio de convección, que es ese ventilador que traían los hornos a gas o los hornos eléctricos tradicionales. Hacían circular el calor que había dentro del horno y tenían una horneada pareja. Lo que significa que el aire caliente circula de manera uniforme alrededor de los alimentos, logrando un cocinado rápido y efectivo. Pero ¿cuál es el riesgo de estas freidoras? Específicamente hay dos marcas que las retiraron porque, claro, al sobrecargar el calor, estos filamentos sobrecargan el calor, se produce calor no solamente dentro del mini horno que tienen, sino fuera del mini horno, recalentando cables. Ha producido incendios en hogares. ¿Por qué? Recalienta el cable, recalienta el enchufe, recalienta toda la conexión eléctrica. Un pequeño detalle. Y quemaduras al querer agarrar, porque el plástico también se calienta y puede quemar. Ahora, otro defecto de estas maquinitas, como todo lo que se cocina en plástico, es que al recalentar el plástico desprende micropartículas de petróleo.
de lo que está hecho el plástico. Entonces, ¿es tan saludable cocinar con estas maquinitas hechas de plástico? Es lo mismo que cuando calentamos en el microondas cosas en tupper o cosas de plástico. El plástico no funciona con el calor en forma saludable. Sí, en forma rápida, efectiva, todo lo que quieras, pero saludable es cero. Por suerte y por ahora son extremadamente caras, entonces la gente que necesita estas maquinitas, entre comillas necesita, tendrá que pensarlo 2 veces antes de comprarlo. Ahora, en microondas también se generan calores electromagnéticos y ya sabemos que el electromagnetismo no es bueno. Tampoco dejes un celular cerca del microondas mientras que lo estás usando porque no te va a funcionar. Mirá a qué punto tiene interferencia el electromagnetismo del microondas. Y esta es la buena noticia de esta semana. Me olvidé de declararte por qué freír el alimento era mucho más sano que esto. Cuando uno fríe en grasa, no frías en vegetal, en estas famosas grasas vegetales o en aceites vegetales cualquiera, salvo que sea la de oliva, porque tienen muchas grasas trans. Cuando uno cocina a alta temperatura en aceite, lo que hace el aceite caliente es sellar la superficie del alimento. Si vos alguna vez comiste un buñuelito, que es lo que más aceite absorbe, hecho por tu abuela o por tu mamá, te habrás dado cuenta que adentro no tenía aceite. ¿Por qué? La alta temperatura de la grasa hace que se selle toda la superficie e impida el ingreso de grasas dentro del alimento. Entonces, ¿es tan malo freír? No, no es tan malo freír. Ahora, ¿es tan malo que el plástico se te meta en tu comida? Sí, eso sí que es muy malo. Y yo te comparto para los titulares de Silvia una noticia no buena. Excelente. ¿Te acordás que hace unos programas atrás comenté que un colegio argentino estaba nominado entre los 3 mejores del mundo? Bueno, ya no es así. Ya se ganaron el primer premio. Esta escuela de El Tigre, el Colegio María Guadalupe. Y según la institución, planea utilizar los fondos del galardón para fortalecer su programa de capacitación tecnológica. Así es, mi querida Silvita, el Colegio María de Guadalupe, una institución privada ubicada en Tigre, fue reconocida a nivel mundial al recibir este premio a la mejor escuela del mundo. Un logro que la convierte en la primera escuela argentina en obtener el galardón. El reconocimiento celebra la destacada colaboración del colegio con su comunidad y su impacto en la vida de los estudiantes. El Colegio María de Guadalupe fue distinguido por su enfoque integral que combina el aprendizaje académico con el desarrollo profesional, permitiendo a los estudiantes provenientes de contextos de vulnerabilidad social acceder a mayores oportunidades laborales y académicas. Por fin una buena. Felicitaciones a estos pibes, a estos chicos argentinos, a la escuela por incentivarlos a mucho más. Felicitaciones y aplausos. Y así cerramos por hoy los titulares de Silvia. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com.ar. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834.
Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. Qué bueno es comprender. Comprender lo que leemos o estudiamos nos ayuda a crecer. En el desempeño escolar te permite el éxito y la satisfacción de que el estudio sea más agradable. La docente María Cristina Sáenz te acompaña a disfrutar de la lectura estudiando con método. Talleres individuales, niveles primario, secundario, terciario, ingreso a la universidad. Consultas por mail mcrisaenz@hotmail.com. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Docente, escritora, resiliente, el orden de los factores no altera el producto. El resultado, Claudia Mazzaferro, que hoy nos visita. Conocimos a Claudia el sábado último en el Living de Mujeres y no pudimos con nuestro genio. La invitamos para compartir un rato de aire fresco. Buenas tardes, Claudia. Un placer contar con vos en nuestro espacio. Qué bella tarde pasamos en el living del sábado, entre otras cosas por tu maravillosa charla. Quedamos impactadas por tu testimonio de vida. Decinos, Claudia, ¿cómo nace Multiplicando Redes y con qué objetivo? Hola Estela, gracias por invitarme a este espacio de radio. Cuando pensaba en su nombre, ¿no? Aire fresco. Cuántas veces en nuestra vida cotidiana nos estamos ahogando y necesitamos desesperadamente esa bocanada de aire fresco, de aire puro, para poder seguir, para poder luchar con nuestros demonios internos, para hacer los cambios que hagan falta en nuestra vida y poder continuar, para girar ese timón en 360 grados, que es lo que estamos necesitando. Y a veces no nos animamos. Así nace Multiplicando Redes. Multiplicando Redes es una organización que fundamentalmente salvó mi vida. Pero eso es una historia que veremos más adelante. Hoy te cuento qué es lo que hacemos desde Multiplicando Redes. Multiplicando Redes es la suma de las voluntades. Porque cada uno tiene siempre algo que aportar. Siempre necesitamos de ese otro para poder construir. Siempre necesitamos de ese otro para llevar los proyectos adelante. Si la tengo que definir a Multiplicando Redes, te podría decir que es multifacética, ¿sí? Porque nos dedicamos no solo a los niños, a los jóvenes, sino también a los adultos mayores. Pero nuestro trabajo fundamental radica hoy en la discapacidad, en la atención a ese niño que tiene alguna condición o alguna discapacidad. Desde Multiplicando Redes tenemos 2 jardines, uno ubicado en la zona de Temperley y otro ubicado en la zona de Bunge. Un centro de terapias cognitivas conductuales donde atendemos a niños con diferentes condiciones y diferentes discapacidades. Y un centro de capacitación donde hacemos talleres para padres y profesionales. Por otro lado, como presidenta de la organización, he trabajado mucho en buscar estrategias didácticas para este niño
que siempre tiene la posibilidad de alcanzar su autonomía y su libertad si la estrategia es única para este niño que es único. ¿Por qué y a quiénes está dirigido tu libro Mi hijo es diferente? ¿Y qué? Mi libro, que se llama Mi hijo es diferente, ¿y qué? Y este ¿y qué? Tiene como una forma de completarnos y completar a ese otro, de aprender sobre él y aprender sobre nosotros, de tener un registro de nuestra propia vida. Mi hijo es diferente, ¿y qué? Es una ventana a la posibilidad, al abanico de esta vida y de este camino en el cual vamos andando y desandando, en el cual la aceptación, el compromiso, la responsabilidad con ese otro es fundamental. Desde ahí trabajamos, desde ahí abrimos puertas, desde ahí convocamos, desde ese lugar. Te podría decir que en todo este tiempo hemos trabajado con docentes, hemos trabajado con futuros doctores para ver la problemática que existe en nuestro país en cuanto a la discapacidad, cómo es tratada, cómo es a veces olvidada y cómo a veces no tomamos los instrumentos necesarios para hacer ese cambio de timón de 360 grados que hace falta. Nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables de dejar de mirar para otro lado y ver a la discapacidad como parte de la cotidianidad, como la suma de posibilidades. Cuando yo hablo con los papás que vienen totalmente preocupados por esta situación, que vienen desalentados, le digo, el diagnóstico no es una etiqueta, el diagnóstico es el punto de partida. Claudia, te propongo un espacio en Aire Fresco, que me encantaría se llamara como tu libro, Mi hijo es diferente, ¿y qué? Para que en él nos des consejos, mensajes, tips, ¿qué te parece? A lo largo de este programa, si vos me lo permitís, vamos a ir hablando de diferentes temas sobre discapacidad y vamos a ir hablando sobre todo de cómo asumimos nuestro rol desde cada uno de nuestros lugares. Mi hijo es diferente y que es una propuesta, pero también es un aprendizaje. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Y ahora escuchamos a nuestro caballero Carlos Dentone. Adelante, Carlos. Buenas tardes, oyentes y estimado equipo de Aire Fresco. Leyendo correos electrónicos recibidos de nuestra ya conocida licenciada Paola Rivas, nos ponía al tanto sobre las emociones. Qué tema las emociones, ¿no? Un poco el mandato que nos dieron en su momento fue controlar las emociones. Que si no controlamos las emociones, la vida sería un caos. Claro, en mi época, hablo por mí, por Carlos, cuando era joven y también un poco más adelante, las emociones eran mal vistas en el hombre. Había una frase terrible que era: los hombres no lloran. No se pueden emocionar los hombres, un poco nos decían, un poco era el mandato que recibíamos. Yo realmente no sé cómo sobreviví a este mundo, pero bueno, continuando con el correo nos dicen que es imposible controlar las emociones, pero sí podemos hacer las cosas como para gestionar de alguna manera las emociones, y el gestionar no significa un control. Entonces da un ejemplo un poco loco, tipo ciencia ficción, pero supongamos que unos psicólogos y unos psiquiatras nos secuestran para hacer un experimento. Nos atan a una silla
y nos llenan de cables y electrodos con el fin de controlar nuestras respuestas fisiológicas ante algunas inducciones. Entonces ahí medir cómo reacciona nuestra piel, cómo es nuestra sudoración, cuáles son nuestras contracciones musculares involuntarias, la frecuencia cardíaca, un electrocardiograma, un electroencefalograma, la contracción de las pupilas. Y cada vez que se produzca una respuesta fisiológica, sonaba un pitido, una especie de timbre, digamos. En un momento nos dicen, estos psicólogos, estos psiquiatras, que iban a comenzar una cuenta regresiva de 5 minutos. Y cuando se llegaba a 0, todo el sistema activado que tenían para llevar a cabo el experimento, si llegaba a oír un pitido, un timbrazo, por alguna de esas respuestas, habría una descarga eléctrica que podía traer consecuencias en nosotros. Entonces, para evitar estos problemas, nos aconsejan estar relajados y de alguna manera con un grado de felicidad en el momento ese de que la cuenta regresiva llegaba a cero. Esto equivalía un poco a controlar la ansiedad, las preocupaciones, el estrés. Y bueno, la gran pregunta es ¿qué sucedió? Porque por más que nos pidan y sugieran vivir momentos de paz, en un momento así estaríamos tensos y se aceleraría nuestro pulso, sudaríamos y el timbrazo sonaría sin más. Esto es decir lo mismo que no se pueden controlar las emociones, por más que tengamos que vivir un momento crítico. Estas respuestas fisiológicas ligadas al sistema nervioso autónomo, o sea, fuera de nuestro control, no las podemos evitar. Es un poco así. La cuestión es cómo, de alguna manera, gestionar. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, hablábamos de gestionar. ¿Cómo nos relacionamos con las emociones? Acá es momento de que cada uno, si quiere, haga ese análisis, ¿no? De cómo actúa con distintas emociones. ¿Cómo hacer para convivir con esas emociones? Hay muchas sugerencias y caminos para encontrar esa gestión de emociones, pero generalmente en las columnas que yo hago trato de expresar mi propia opinión y mis vivencias, porque en definitiva las experiencias de cada uno hacen a la vida misma, ¿no? Si intercambiamos experiencias, de alguna manera sabemos cómo se puede comportar el otro, cómo nos comportamos nosotros, y bueno, y de ahí sacar conclusiones y evolucionar, y de repente tratar de que una emoción no nos gane en la vida como para estar sufriendo las emociones, en vez de alguna manera de disfrutarlas, ¿no? Yo, como les contaba, nací con aquel mandato de que el varón no podía emocionarse, no podía llorar. Y eso a mí particularmente me limitó un montón de tiempo, porque solo era capaz o ser libre de emocionarme cuando estaba solo, o con alguien muy puntual cercano a mí. Y es terrible aguantarse la emoción. Obviamente, cuando la tenemos que manifestar ante gente que no conocemos, pero ¿por qué limitarnos en nuestras emociones? ¿Por qué no expresar lo que sale desde dentro nuestro? Y en mi vida tuve un gran cimbronazo, digo yo, con respecto al tema, y justamente fue con mi hijo cuando él tenía 4, 5, 6 años, no me acuerdo exactamente su edad. Y algún ejemplo de eso es que estábamos mirando alguna película así en familia, y si digamos que era una película emotiva, a mí se me caían las lágrimas, y como decimos, sin poder evitarlas, sin poder controlarlas. Yo obviamente trataba de disimular, no tanto con mi señora, pero sí con mi hijo. Me daba como vergüenza. Pero los chicos tienen ese don de descubrir cosas en los padres. Y él, que quizás estaba más pendiente de mí o de su mamá que de la propia película, me miraba y notaba cómo estaba yo. Y un día me dijo, ¿estás llorando por la película? Y sí, ¿qué le iba a decir? No me iba a creer que me había entrado una basurita en el ojo. Y así pasó varias veces. Él estaba muy pendiente de mis emociones. También descubrió que cuando yo iba a un acto escolar, que trataba de no perderme ninguno, me emocionaba y lloraba, se me caían las lágrimas, como a tantas mamás y a tantos papás, tíos y abuelos que estaban ahí, ¿no?
Entonces este tema se hizo como corriente en mi hogar. Mi esposa mucho más fuerte y yo un flancito en ese sentido. Pero a partir de ahí es como que empecé a dejarme llevar, a no hacerme tantos problemas si tenía que derramar alguna lágrima por algo que sentía mi corazón. Y ya más de grande, no recuerdo por qué hecho, mi hijo me dijo: papi, ¿sabes que hoy me emocioné? Fue el día que dije, bueno, se acabó con esto de las emociones, ya está. Él pudo liberarse, contarme a mí que se había emocionado, y la emoción no deja de ser algo bello, algo lindo. Y dejé atrás aquello de que los hombres no lloran. Pasan los años y uno, al menos yo, también escuchaba a Silvia y hay gente amiga que me emocionan cada vez más cosas. Como así también hay cosas que sumo mucho más de cosas que me dan bronca o que me dan pena, que me dan tristeza. En definitiva son todas emociones. Pero es como que uno está más sensible. Como decimos, no dejan de ser emociones y de repente mi conclusión, independientemente de todo lo que se pueda decir profesionalmente, por decirlo de una manera, es dejarla fluir. Siempre y cuando no afecten al entorno de uno, ante un ambiente de gente que es desconocida, o sea, gestionar un poquito esa emoción de esa manera, ¿no? Y volvemos a lo mismo de siempre. Cada uno tendrá que manejarse, manifestarse con sus emociones, quienes las pueden controlar y están contentos, quienes no las pueden controlar y de repente pasan momentos malos. Bueno, cada uno sabrá. El tema está en, de alguna manera, dejar fluir las emociones. Bueno, otro tema que les dejo para que analicemos, para que pensemos y para que de alguna manera lo resolvamos entre nosotros. Y si de repente por algo no lo podemos solucionar, nos es difícil y nos está causando un problema, obviamente hay que pedir ayuda. Así nos despedimos hasta el próximo jueves, aquí en Aire Fresco. Carlos Dentone. Gracias, Carlos. Siempre es tan agradable escucharte, especialmente porque vos decís que te costó gestionar las emociones, pero en realidad cada vez que te escuchamos desde la emoción, porque todos tus comentarios son desde la emoción. Así que mil gracias por compartir tus experiencias, que a veces a uno le cuesta un poquitito, ¿no? Y quería dejar algunos datos de cómo gestionar las emociones, que a muchos nos cuesta un tanto mucho. Una de las cosas para gestionar las emociones y que no nos afecten, ¿no?, es el reconocimiento y la aceptación, que es el primer paso para calmar nuestra emoción, tanto sea buena como mala, porque el cuerpo no lo reconoce si es bueno o malo, se altera igual. Entonces es reconocerla y aceptarla sin hacer ningún juicio, como le pasó a Carlos, que él se juzgaba por querer llorar cuando se emocionaba. Es comprender el origen, de dónde viene esto, por qué me sucede esto. Las prácticas de mindfulness, ¿no? De esta cosa de dejo que me emocione y lo practico. Practico la emoción, la disfruto, que es una de las cosas más difíciles, por lo menos para mí. Una expresión saludable, como hizo Carlos, que el día que se dio cuenta que llorar estaba bien, lo terminó expresando y casi disfrutando, ¿no? Volviendo al anterior, al mindfulness. Una estrategia de regulación emocional, sí, dejo que me emocione, pero no me caigo en esa histeria de, ay, me pongo a llorar como un loco o como una loca y dejo que esta emoción me haga un batido cerebral y físico. No lo permito. La dejo fluir. Si es mucho lo que te sucede, quizás tendrías que hacer una terapia o un apoyo profesional. Y por último, el tiempo y la paciencia.
cosas difíciles para algunos, como yo, pero los años te la van dando. Esas bronquitas que te agarrás porque alguien te gritó. Yo aprendí a sacarle el me. No me gritó, solamente gritó. Entonces, hoy no me enojo tanto, pero lleva tiempo y paciencia. Pero la paciencia no es con el otro, la paciencia es con uno mismo. Y a veces uno no se da cuenta de todo esto. Gestionar las emociones. Parece tan fácil, pero no lo es. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Telas plásticas Milia Vaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Helados artesanales Riviera de Teresa Pinto. Son elaborados con la mejor materia prima utilizando productos italianos Fabri. Helados Riviera son caricias en tu paladar. Y sus tortas, una delicia. Página web rivierahelados.com. Teléfono 4293-3388. Doctora Irma Inés López, Civil, Comercial, Familias, Sucesiones. Solicita turno al WhatsApp 11 4949 3943. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Y ahora, un aviso parroquial. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Para adelantarse con el tema, la Comisión de Género de la Asociación Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur prepara un encuentro que se llevará a cabo el martes 5 de noviembre a las 17 horas. ¿Dónde? En el Centro de Posgrado y Extensión Universitaria Manuel Belgrano de la Facultad de Ciencias Económicas. Acevedo 201, esquina Sáenz, Lomas de Zamora. En dicho encuentro contaremos con la presencia de María, personaje de la obra La Mujer Sola, obra versión libre del texto del mismo nombre de la dramaturga italiana Franca Ramé. María es víctima de violencia de género, personaje que es interpretado por la actriz colombiana Cristina Guzmán. Será disertante en este encuentro la doctora Alicia Talercio, ex jueza de familia del Juzgado 12 de Lomas de Zamora, directora del Instituto de Familia del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Modera el encuentro la doctora Irma Inés López. La entrada al encuentro libre y gratuita. Te esperamos. Para el espacio musical me pareció adecuado traer Mujer Sola de Valeria Lynch. Como siempre, derechos de autor a quien corresponda. Tú no sabes lo que es quedarse sola. Sé que alguna cosa en mí es distinta y cambiada estoy. Oh, no. Oh, no digas no y déjame sola. Tengo que seguir sin ti. Podrías regalarme el mundo entero, más que haré con él.
sentirme pájaro y volar en libertad. Ya puedo estar sola con mi alma. ¿Será que tu cariño ha roto sueños y me da dolor? Hoy sé que no tendré que depender jamás de tu pasión. Al fin podré recomenzar y libre nuevamente voy a estar. Sola, nada tienes que pensar, alcancé mi libertad. Sola con mi soledad y que lloraré, lo sé muy bien, yo me quedaré sola, sola, ay, quedaré sola, 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 Un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina analizó la situación de la salud y bienestar de los adultos mayores en la última década. Por tal motivo, nos contactamos con la licenciada en Psicología, Laura Morandi, para consultarla sobre el tema. Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Mujeres del Fresco. Buenas tardes, Stella Maris. Muchas gracias por la invitación a participar de este apasionante tema del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. El título del estudio, si no me equivoco, es Desafíos y oportunidades en el envejecimiento. ¿Qué datos relevantes surgieron de este estudio? El título del estudio, si no me equivoco, es Desafíos y oportunidades en el envejecimiento. ¿Qué datos relevantes surgieron de este estudio? Teniendo en cuenta la última década en la Argentina, dicho estudio mostró desigualdades que afectan tanto a la salud, el acceso a la atención médica y el bienestar emocional de las personas mayores. Se destacó que 1 de cada 4 personas percibe que su situación en la salud es crítica y se evidencia que el déficit del estado de salud es del 30,9%. Otro dato señala que el malestar psíquico afecta al 25,1% de la población mayor de 60 y 24,1% a la mala calidad del sueño. ¿Las secuelas de la pandemia siguen influyendo aún hoy? Y de ser así, ¿se da en todas las edades por igual? Para muchos, las secuelas de la pandemia siguen siendo una carga manifestando sintomatología negativa sobre el bienestar físico. Luego del periodo 2022-2023 hubo un aumento de dicha problemática. El deterioro no afecta por igual. Los mayores de 75 presentan un déficit mayor que gente de 60 y 74 años. Esto no es solamente por cuestiones de salud, sino también por soledad y viudez. Las mujeres reportan mayor déficit de salud después de la pandemia. Este mayor déficit
es diferente entre hombres y mujeres. Es mayor en las mujeres. Dicho estudio revela si el nivel educativo y socioeconómico han incidido en el tema salud y en qué forma. La educación es otro factor relevante para explicar el tema de la salud. Entre el menor nivel educativo y el máximo, con respecto a el secundario incompleto, el déficit es mayor. Lo contrario ocurre a mayor nivel educativo. La tendencia es a menor nivel socioeconómico, mayor déficit en el estado de salud. En el nivel muy bajo, el déficit tiende a duplicarse respecto del medio alto. Este muestra una estrecha relación entre la pobreza y la salud. El 20% de los adultos mayores no realizan consultas médicas anuales y en pandemia el 44% de los mayores no hizo consulta médica anual. Esto no solo afecta la prevención y el tratamiento de las enfermedades, sino que también genera preocupación por el cuidado íntegro de la salud en diferentes vulnerabilidades. El déficit de proyectos personales afecta 1 de cada 5 personas mayores en Argentina, y esto subió en pandemia. ¿Qué datos ha aportado el estudio respecto al malestar psicológico? Me centro aquí especialmente como psicóloga, en donde el malestar psíquico fue otro de los factores incluidos en el informe. Fue definido como un déficit de los recursos emocionales y cognitivos en personas que afectan su capacidad para enfrentar la vida cotidiana y relacionarse de manera satisfactoria entre sus pares. Entre 2013 y 2023 la incidencia del malestar psíquico fue mayor, una oscilación entre 20 y 25%, hubo picos en el 2013-2016 y subieron en pospandemia 2022-2023. Otro punto a destacar es la soledad, es un factor especial, pero además se agrega cuestiones vinculadas con la falta de cónyuges o vivir solos. La falta de la vida social hace que la vida se vuelva solitaria y difícil la convivencia diaria. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y en cuanto al sueño? El sueño es otro indicador en el bienestar de las personas mayores. El 24,1% tuvo incidencia mayor. Dormir mal no solamente afecta la energía, sino también al estado de ánimo. Además, influye no solamente en la salud física, sino también en la mental. ¿La poca o ninguna actividad física marca incidencia? ¿Y cómo? La falta de actividad física afecta a la salud. Si se hace, disminuye la ansiedad y el estrés. Aporta beneficios al nivel cognitivo y habilita nuevos espacios sociales, destaca la UCA. Hacer ejercicio reduce el riesgo de caídas y previene o retrasa la aparición de enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento. ¿Aparecieron incidencias psicosociales en el estudio que nos ocupa? Sí. Las carencias para las incidencias psicosociales son del 16,9%, para el sentimiento de infelicidad, un 24,5%, carencia de apoyo social y un 26,4% por falta de proyectos personales. Las personas mayores presentan dificultad para proyectar el futuro. ¿Influye esto en la salud? El tema de proyecto a futuro en el adulto mayor es un tema apasionante. Esto se acentuó en la pandemia con déficit. Hubo incertidumbre y se generó debido al derrumbe imprevisto de lo ocurrido. Lo socioeconómico se agravó y generó un déficit mayor en los adultos. La información que dio la UCA es un llamado de alerta para la población. Bueno, muchas gracias Laura y hasta el próximo Aire Fresco. Para finalizar entonces, destaco que será necesario tomar conciencia de la importancia de los tratamientos y de la prevención en la temática de salud y cómo influye en los diversos temas como hemos tratado. Muchas
Muchas gracias, buenas tardes. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Y ya abrimos la ventana de nuevas infancias. Ya estamos con Silvia Vargados, su creadora. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, gente linda de Aire Fresco. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Estela? Qué gusto volver a encontrarnos. ¿Qué tema nos traes hoy? Hoy traigo un tema muy importante para conversar. Es sobre las emociones, pero no lo que se dice siempre. Hoy no vamos a ver si son buenas o malas, no las vamos a clasificar ni por color, ni por sensación, ni siquiera por los nombres que tiene la película de Intensamente. Vamos a hablar de las emociones y el efecto que tienen en nuestro cuerpo. Y cuando hablo de nuestro cuerpo, no digo lo que ya conocemos, que son los estímulos que ejerce cada emoción, sino de algo mucho más importante, el poder de las palabras. ¿Ustedes son conscientes de cómo se hablan a sí mismos? No solamente cómo hablamos con los demás, sino cómo nos decimos las cosas. ¿Y qué tiene que ver las palabras con el impacto que tienen en nuestro cuerpo? Es que tu diálogo interno afecta a cada célula del cuerpo en forma positiva o negativa. Es decir, le da el poder de crear o de no crear. Y para que se entienda un poquito más de qué se trata este tema, les voy a contar sobre un científico japonés que se llama el Dr. Masaru Emoto, que es un investigador y está altamente reconocido dentro de lo que es el campo científico por sus estudios en el impacto de las palabras, pensamientos y emociones dentro de la estructura del agua. Emoto afirmaba que las moléculas de agua podían responder a las vibraciones de las palabras, de la música y las oraciones, y que cambiaban su estructura cristalina. En sus experimentos exponía el agua a diferentes palabras, diferente tipo de música y rezos, y luego congelaba las muestras y las fotografiaba a ver cómo eran los resultados de esos cristales que se formaban. Es así que descubrió que el agua expuesta a palabras positivas como amor, gratitud, formaban cristales hermosos y simétricos que encerraban geometría sagrada, mientras que el agua que estaba expuesta a palabras negativas como odio y maldad formaban cristales deformes y caóticos. Emoto sugirió que estos cambios tenían que ver con una conexión entre esa conciencia y el agua, e indicaba que las palabras eran como las emociones y que podían influir en este entorno físico. Si nos ponemos a pensar, entonces nuestro cuerpo está compuesto por un 70% de agua, igual que la superficie de la Tierra, y lejos de estar inanimada, este agua está viva. Ya lo demostraron los experimentos del Dr. Emoto, que si nuestros pensamientos están con las emociones, influenciados por las palabras que pronunciamos, entonces actúan directamente sobre las moléculas del agua que están dentro de nuestro cuerpo, y así, con esa conciencia, afectan la materia. ¿Qué función realiza el agua en las células de nuestro cuerpo? Son varias. Permite el transporte de nutrientes, colabora con el proceso digestivo, en la respiración, en la circulación sanguínea, interviene en la contracción de músculos y da flexibilidad. Elastiza los tejidos, participa del funcionamiento del cerebro, de los nervios, es decir, en muchísimas funciones. Por lo cual, si nuestro cuerpo no recibe la cantidad de líquido necesario, esas células se van a desacelerar y van a generar menos energía, por lo que se pueden producir calambres, desequilibrio, hasta desmayos por falta de minerales y electrolitos. Si recordamos que las células tienen miles y miles de receptores y que cada receptor es específico de una proteína, cuando nuestra mente produce sentimientos, ya sean ira, alegría, miedo, estrés, cada emoción va a liberar su propia proteína y así vamos a tener 1.000.000 de combinaciones específicas para cada tipo de sentimiento y emoción que se van a esparcir por todo el cuerpo. Estas proteínas se van a conectar con los receptores de cada célula que en consecuencia van a cambiar la estructura en su conjunto. Entonces, ¿somos conscientes de todo este mecanismo para respetar la manera y la forma en la que nos dirigimos hacia nosotros mismos?
La salud mental hoy por hoy está empezando a tener en cuenta estos descubrimientos y de la mano de las neurociencias en otros ambientes como la educación y también la familia podemos comenzar a tener algunos cambios específicos que van a ir de la mano del mejoramiento de ciertas conductas y por supuesto de comenzar a programar nuestras células de una manera mucho más amorosa. Podemos comenzar con esa gran frase que dice, eres el dueño de tus pensamientos, e inclinar la balanza hacia lo positivo, para poder generar espacios donde estar con uno mismo, alcanzar momentos de paz, de plenitud, estar en contacto con la naturaleza, practicar el mindfulness, la meditación, y todos aquellos estados en los que uno está en paz, en calma y en equilibrio. Puede pasar obviamente que haya días de tristeza y con alguna otra emoción que nos obligue a estar en reposo, pero esa sombra también puede ser acompañada por palabras y por dichos que generen esa vibración alta dentro de nuestras células, a pesar de estar atravesando esa emoción que quizás no nos hace sentir como querríamos, completamente alegres o vivaces o felices. Entonces los quiero invitar a transformar nuestra vida. Si sabemos que el agua celular de una persona puede reestructurarse armónicamente por resonancia, empecemos a hablarnos de manera amorosa. Busquemos frases y palabras que nos empoderen, que nos hagan sentir felices, plenos y que acompañen esa reestructuración interna que va de la mano de nosotros mismos. Y una vez que podamos comenzar a practicarlo, empecemos a expandirlo hacia todas las personas que tenemos alrededor. Comencemos a decir y decirnos cosas bonitas. Entonces, hablarnos con ternura, con dulzura. Y no nos quedemos solamente con las palabras, porque como les contaba al principio, y está documentado por los estudios de nuestro doctor japonés, tenemos también la posibilidad de elevar la frecuencia a través de cantos, rezos, mantras, música. Y seguramente todo eso va a potenciar que nuestro día comience y termine de una manera mucho más saludable. Vamos a comenzar a sentirnos con más fuerza, más eficientes y además con mucha más salud. Nuestra energía está equilibrada a través de las frecuencias y la sonoridad. Y eso ejerce un gran bienestar en nuestro cuerpo. Los invito a comenzar a tener el hábito de hablarnos con amor, de decir palabras amorosas y de acompañar todo nuestro entorno con esa frecuencia alta que de a poco va a sanar desde nuestras pequeñas células y desde el agua que tenemos en nuestro cuerpo todos aquellos malestares que podemos llegar a tener. Pruébenlo y después me cuentan. Nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo grande para todos. Auspiciaron Aire Fresco, Telas Plásticas Miliavaca, Milling Instalaciones, Riviera Helados Artesanales, Doctora Irma Inés López, abogada, Estela Capese, Estudio Contable, Fandiño Propiedades, Lidia Risotto, Talleres de Escritura, Sociedad de Fomento Turdera Sud, Liliana Ginocchio, artista plástica, María Cristina Sáenz, Talleres de Lectura Comprensiva. ¿Sabes una cosa, Silvia? Se nos acabó el tiempo de Aire Fresco. Saludos a todos, nos estamos encontrando otro jueves universo mediante. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón.